Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jader David y en el día de hoy vamos a ver la clase número uno que va a ser sobre el presente simple de las acciones. Entonces, todos hemos tenido la experiencia de ir a clases de inglés y resulta que siempre las clases de inglés empiezan por el verbo to be. Pero en mi concepto, las clases de inglés deben empezar por el presente simple de las acciones. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo así que el presente simple de las acciones? Pues bien, resulta que en inglés hay una gran separación entre lo que son los verbos que representan acciones y los verbos que no representan acciones. Entonces, por ahora les voy a decir, por ejemplo, que cuando yo digo que yo quiero, yo trabajo, yo estudio, yo hago, yo duermo, yo como, todo eso son acciones. Pero cuando estamos hablando del verbo to be, que es por ejemplo, yo soy profesor, o yo soy alto, o yo estoy en la universidad, eso no indica ninguna acción. Y en inglés, el presente simple hace una gran separación entre lo que son las acciones y el verbo to be. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo se comportan el presente simple de las acciones. Y en una clase, que va a ser la clase número 2, vamos a ver cómo se comporta el verbo to be. Listo, entonces el día de hoy vamos a ver el presente simple de las acciones con unos verbos bien especiales que nos van a ayudar a aprender cómo se conjugan todos los verbos y cómo ganamos muchísima más confianza con el inglés. Entonces, empecemos con estos verbos que son supremamente importantes. Want, que significa querer. Have, que significa tener. Need, que significa necesitar. Like, que significa gustar. Y love, que significa encantar. Entonces, anotemos de acá. Want significa querer. Have significa tener. Need significa necesitar. Like significa gustar. Y love, en este caso vamos a decir que love significa encantar. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué estos 5 verbos en especiales? Porque en inglés y en español los utilizamos demasiado. Podemos decir que queremos un café, que tenemos un amigo, que necesitamos dinero, que nos gusta el capuchino o, por ejemplo, que nos encanta nadar. Entonces, estos 5 verbos es muy importante saber que los podemos combinar con otros verbos o los podemos combinar con otras cosas. Vamos a hacer bastantes oraciones en presente simple con cada uno de estos. ¿Listo? Entonces repitamos. Bueno, entonces repitamos lo que significa cada uno de estos verbos y su pronunciación. ¿Listo? Entonces, want significa querer, have significa tener, need significa necesitar, like significa gustar y love significa encantar. Listo, entonces vamos a empezar a trabajar cada uno de estos verbos con estos pronombres. Listo, que la pronunciación es I, you, he, she, it, we y they. Y que seguramente ustedes ya han visto cada uno de estos pronombres y saben qué significa. Entonces, I significa yo, you puede significar tú o puede significar ustedes, he significa él, she significa ella, it es el neutro que significa eso, we significa nosotros y they significa ellos. Listo, entonces vamos a empezar a trabajar cada uno de estos verbos con otros verbos que nos vamos a aprender. Listo, esto es una parte muy importante. Cuando yo conecte verbos, estos verbos con otros verbos necesariamente los tengo que conectar con la palabra to. Entonces a cada uno de ellos le vamos a poner to, to, to y to. Y acá vamos a empezar a colocar los verbos que más utilicemos. Por ejemplo, speak, el verbo speak. Por ejemplo, el verbo play. Por ejemplo, el verbo study. Por ejemplo, colocamos el verbo bailar, que es dance. Y también coloquemos acá, por ejemplo, el verbo viajar. Listo, entonces pronunciemos. Speak, que es hablar. Play, que es jugar. Study, que es estudiar. Dance, que es bailar. Y travel, que es viajar. Entonces vamos a trabajar, o yo voy a trabajar solamente con este pronombre y también con este pronombre por ahora. Listo, entonces si yo digo, por ejemplo, que I want to speak, eso significa yo quiero hablar. Listo. Ahora yo voy a decir, por ejemplo, que me encanta viajar.
I love to travel. Listo, ¿sí ven cómo es de fácil? Ahora yo tengo un examen la próxima semana y voy a decir que yo tengo que estudiar. I have to study. Listo. Ahora, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol y yo voy a decir que me gusta jugar. I like to play. Listo. Y ahora yo necesito practicar mi baile, entonces yo quiero decir que yo necesito bailar, sería I need to dance. Entonces, como ven, este que está acá me permite que estos verbos estén en modo infinitivo. Listo. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es que empiecen a practicar con estos verbos y la combinación de otros verbos, de otras actividades que ustedes realicen a diario. Y de esa manera pueden interiorizar el inglés muchísimo más fácil. Listo. Entonces, quiero que se recuerden cada uno de estos: el want, el have, el need, el like, y el love. Y lo combinan con otros verbos para empezar a decir muchísima más información en su entorno diario. ¿Vale? Entonces, ahora, como vemos acá, esto está en modo afirmativo, pero acá estamos utilizando cosas. Listo. Entonces, recuerden estos verbos acá. Ustedes van a hacer una lista con otros verbos que utilicen bastante. Pero yo también puedo utilizar cada uno de estos verbos con otras cosas. Por ejemplo, yo digo que voy a colocar acá la palabra café. Listo. Voy a poder colocar acá, por ejemplo, money, que es dinero. Listo. Voy a colocar, por ejemplo, acá ATM. ATM es un cajero automático. Listo. Voy a colocar acá, por ejemplo, beer, que es cerveza. Y voy a colocar también hamburguesa, que en inglés es hamburger. Listo. Entonces, como vieron, anteriormente podemos acá conectar estos verbos. Cuando es con otros verbos lo conectamos con la palabra to. Pero como en este caso son cosas, no hay necesidad de conectarlos con nada. Listo. Yo, por ejemplo, digo que yo quiero café. I want coffee. Listo. Si yo digo que necesito dinero, I need money. Listo. Pero también puedo necesitar un cajero automático, que en inglés es ATM. I need ATM. O en este caso, podemos conectarlo acá, que yo necesito un cajero, lo conecto así. I need an ATM. Listo. Entonces, como ven, es supremamente fácil empezar a practicar cada uno de estos verbos con más verbos o con más cosas. Y de esa manera empezar a ganar muchísima más información y más expresión en inglés. Listo. Pero entonces también ahora, esto que acabamos de ver acá se llama afirmación. Listo. Vimos cada uno de estos verbos, pero en modo afirmativo. Ahora lo vamos a trabajar de manera negativa. Listo. Vamos a prestar muchísima atención. Para volver esto negativo, simplemente colocamos acá don't para los dos primeros. Y para los tres que vienen colocamos doesn't. ¿Vale? Y para los dos últimos colocamos don't de nuevo. Listo, entonces esta es la manera de negar en presente simple. Listo. Vamos ahora. Ahora yo quiero decir que no quiero café. I don't want coffee. Listo, ahorita yo dije que quería café, era I want coffee. Y ahora como no quiero es I don't want coffee. Si yo digo, por ejemplo, que tú no tienes dinero, you don't have money. ¿Vale? Pero ahora yo quiero decir, por ejemplo, que a ella no le gusta la cerveza. She doesn't like beer. ¿Listo? O si, por ejemplo, que a ellos no les encanta la hamburguesa. They don't love hamburger. ¿Vale? Y volvamos a recordar cómo hacemos para combinar con otros verbos. Pasa exactamente lo mismo. Seguimos la misma regla. Después de eso, cada uno de estos verbos tiene que tener la palabra to y el verbo que venga. Por ejemplo, yo digo que yo no quiero jugar. I don't want to play. Yo digo, por ejemplo, que no me gusta bailar. I don't like to dance. ¿Listo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que ustedes acá llenen de más verbos, de muchísima más información, de cosas que no quieran, no tengan, no necesitan, no les guste o no les encante hacer. ¿Listo? En el ejercicio pasado hicimos todo lo que
que queríamos, que teníamos, que necesitábamos, que nos gustaba, que nos encantaba. Acá hacemos lo contrario, hacemos de la forma negativa, ¿listo? Entonces seguimos cumpliendo las mismas reglas. Si después de estos verbos va otro verbo, los conectamos con la palabra to. Si va otra cosa, un sustantivo, no necesariamente tenemos que poner el to, no lo tenemos por qué poner. ¿Listo? Entonces ahora acá vimos cómo afirmar, cómo negar y ahora vamos a ver cómo preguntar. Entonces en la pregunta yo no voy a necesitar esto que está acá, yo no voy a necesitar la negación. En la pregunta hay una parte muy importante y es que en la pregunta en inglés ellos necesitan unos auxiliares. Algo que les diga que eso está en modo pregunta. Esos auxiliares son estos que están acá. Si en español lo único que tenemos que hacer es el cambio de la entonación, en inglés lo que tenemos que hacer es colocar un auxiliar al inicio para que eso me indique que estamos en modo pregunta. ¿Listo? Entonces, acá en modo pregunta, yo voy a hacer la pregunta generalmente con do you. Voy a hacerla por este lado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque generalmente yo le pregunto a la persona que tengo al frente. No me pregunto a mí mismo, sino que le pregunto a la persona que tengo al frente. Y la persona que tengo al frente siempre va a ser un you. Entonces, yo le pregunto a alguien que si le gusta bailar. Do you like to dance? Si ven cómo es fácil, inmediatamente esto que está acá no me agrega ningún valor, porque no significa nada, solamente me está dando la indicación que estamos en modo pregunta, e inmediatamente puedo empezar a crear más preguntas. ¿Listo? Por ejemplo, yo acá voy a colocar a alguien y le voy a preguntar que si necesita dinero. Vean cómo es de fácil preguntarle a alguien que si necesita dinero. Coloquemos acá la palabra dinero. ¿Listo? Entonces, acá sería que se cierre la pregunta. ¿Listo? Entonces, para preguntarle que si necesita dinero sería do you need money? ¿Sí ven cómo es de fácil? Es súper fácil crear preguntas. ¿Listo? Ahora yo le pregunto a alguien que si le gusta jugar. Do you like to play? ¿Sí ven? Es supremamente fácil. ¿Listo? Yo le pregunto a alguien que si quiere bailar. Do you want to dance? ¿Sí ven? Es extremadamente fácil. ¿Vale? Entonces quiero que ustedes empiecen a practicar con cada uno de estos para empezar a hacer afirmaciones que ya las vimos, negaciones que ya las vimos y la estructura del modo pregunta. ¿Listo? Que se utiliza estos que están acá. Para este caso yo solamente utilicé el do you, pero ustedes también pueden hacer preguntas con el does he, does she. Listo, es súper fácil, hagamos solamente uno. Yo le pregunto a una persona que si sabe que si él le gusta bailar, entonces sería does he like to dance? Sería ¿le gusta bailar? Listo, entonces quiero que te retes a empezar a crear muchísimas más afirmaciones, negaciones y preguntas con estos verbos que están acá, porque te van a ayudar a empezar a generar mucha más independencia con el tema del idioma y te van a ayudar a empezar a ser más expresivo, ¿vale? Entonces recuerden que acá vimos el presente simple, pero de las acciones. En la clase número 2 vamos a ver el presente simple, pero del verbo to be. Bueno chicos, entonces no siendo más, espero que me dejen sus comentarios. Voy a dejarles un documento abajo con el repaso de cada una de esas clases para que ustedes empiecen a practicar y también les voy a dejar una lista de ejercicios. Entonces recuerden que mi nombre es Jader David y pueden consultarme cualquier información, dejarme sus dudas o escribirme directamente al contacto que está acá. Les mando un abrazo. Hasta luego.